Tenemos el repaso de tabla de frecuencia. Vamos a recordar para este contenido o esta lección la simbología que se utiliza en estadística. La letra F significa frecuencia. La letra P con la letra M significa punto medio. Este símbolo, que es new, significa media aritmética. La letra N es el total de datos que vamos a utilizar y ese símbolo significa, con elevado al cuadrado, significa varianza. Retomando toda esta información, vamos ahora a elaborar el ejercicio que nota tu lección. Y nuestro ejercicio dice de la siguiente manera: la velocidad registrada por un policía de tránsito en la carretera de Los Chorros están en la tabla. Realiza lo siguiente: organiza la información en una tabla de distribución de frecuencia en 4 clases de 20 en 20. Iniciando de 40 y terminando en 120. También nos dice que calculemos la medida, la media aritmética, la moda y la mediana, y también que calculemos la varianza y la desviación típica. Veamos la tabla que nos da. Esta es nuestra tabla de datos. Lo primero que hay que hacer cuando nos entregan una tabla de datos es ver que nuestros datos estén ordenados. Para ello vamos a buscar el número menor que tenemos en nuestra tabla. Veamos quién es el número menor. Es 40. Tengo 45, 40, 55. Mi número menor es 40. Entonces yo inicio con ese 40 y veo cuántos 40 hay. En este caso solo hay uno. Para poder realizarlo mejor, lo que voy a hacer es ir tachando cada uno de los números que voy ordenando. Teniendo ya el número 40 y como no aparece en otra ocasión, veo el número que sigue. En este caso sería el 45. Voy a poner un guión y voy a poner 45, solo para separar nuestro dato. No tengo otro 45, tacho ese también. Seguido de ese, el número que continúa es el 55 y aparece 2 veces. Entonces lo colocamos 2 veces y lo tachamos de las 2 posiciones. Luego de ese, el número que continúa mayor que él sería 60. Escribo 60. Voy a hacer una fila de 5 para que salga más fácil realizar nuestro proceso. Y el 60 aparece una vez y así lo voy ordenando tachando cada uno de ellos. El que le sigue a 60, como no aparece otra vez, sería 65. 65 sería este. Tengo otra vez 65. Van 2. Voy revisando, ya no aparece más. Pero me estoy dando cuenta que tengo este 50 y ese 50 tenía que haber ido antes de 55, entonces lo voy a ordenar. Observa que ya lo ordené y ya lo taché de mis datos. Veamos qué número sigue. Después de 65 seguiría el 70 y aparece 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces. 70, 70, 70 y 70 y lo tacho de mi información. Y así voy a seguir ordenando. Antes de continuar, descubrí que había otro 70. Entonces aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces el 70 y voy a continuar ordenando. He terminado de ordenar nuestros datos. Veamos si tenemos cabal nuestra información. Tenía 4. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 por 7 son 28 datos. Ahora veamos, yo tengo 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28. Estamos bien con la información. Ya teniendo nuestros datos ordenados, procedemos al literal A. Organiza la información en una tabla de distribución de frecuencia en 4 clases de 20 en 20, iniciando de 40 y terminando en 120. ¿Cómo saco esas clases? Las clases las vamos a sacar de la siguiente manera. Sería tomar el primer número que tenemos, que es 40, y le vamos a sumar 20. En ese caso me da 60. Mi primera clase va a ser de 40 al 60. Nuestra segunda clase, agarro el 60 y le sumo 20 y eso me da 80. Nuestra segunda clase es del 60 al 80. Agarro nuevamente 80 y le sumo 20 y me da 100.
La tercera clase sería de 80, que es este número, hacia el 100. Y la cuarta clase sería tomar el 100 y sumarle 20, que sería 120, que quedaría desde 100 hasta 120. Estas clases, este sería el proceso para las clases. Porque voy sumando 20, porque 20 me decía aquí que va de 20 en 20. Estas clases las voy a llevar a una tabla de distribución de frecuencia. Y observa que me salieron 4 clases que me decía el ejercicio, 4 clases. Ahora, estas clases las voy a trasladar aquí. Como estoy hablando de velocidades, que el ejercicio nos decía, entonces puse velocidades en kilómetros sobre hora. Y aquí iría del 40 al 60, del 60 al 80, del 80 al 100 y del 100 al 120. Aquí iría la frecuencia. ¿De dónde voy a sacar la frecuencia? ¿Cuántos números hay del 40 al 60? Para saber cuántos números hay, vamos a contar en los datos ordenados. Pero voy a tener una condición, que no voy a incluir el 60 porque el 60 lo voy a incluir en el dato que sigue. Veamos, voy a incluir un número antes de ese 60. En este caso tendremos del 40 al 60, entonces habría 40, 1, 2, 3, 4, 5. El que sigue es 60, por lo tanto no lo voy a incluir. Solo voy a poner que hay 5 números. Ahora, del 60 y 80, incluyo el 60, pero no incluyo el 80. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es 80, entonces no lo incluyo, serían 9. 9 y voy a poner un corchete desde dónde hasta dónde fue. Veamos ahora desde 80 a 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque no voy a incluir el 100, sería 8. Y del 100 al 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque el 120 no está, entonces llego hasta el 118, sería 6. Aquí voy a contar mis datos. Voy a poner total y voy a ver si salen los 28 que teníamos. 5 más 9 me da 14. 14 más 8 me da 22 y 22 más 6 me da 28. Estamos bien con la información. Y el literal B nos dice ahora, después de que ya tenemos nuestra tabla, nos dice calcula la media aritmética, mediana y moda. Son 3 cosas que me pide: media aritmética, mediana y moda. Vamos con el primero, encontrando media aritmética. El símbolo de la media aritmética es la letra griega mu. Y hay una fórmula para la media aritmética cuando mis datos son agrupados, porque en este caso tenemos datos agrupados en clases. Entonces mi fórmula es mu es igual a la sumatoria de la frecuencia por punto medio dividido entre n. Como ya te había dicho en la lección al inicio, PM es punto medio, la F frecuencia y la n es el total de datos. Vamos a ver ahora qué podemos hacer. Tengo la frecuencia, sí, esta es la frecuencia, las veces que se repite una información o un dato en este caso. Punto medio no lo tengo que agregar una casilla en donde tenemos el punto medio. Entonces, para continuar vamos a sacar el punto medio. Vamos a colocar una división y vamos a ponerle aquí que esta es la fórmula para media aritmética, para que la tengas en cuenta. Entonces vamos a calcular punto medio. Para el punto medio también hay una como fórmula, por decir, límite inferior más límite superior dividido entre 2. Eso es punto medio. Y eso lo vamos a hacer aquí mismo en la tabla. El primer límite inferior es 40 y el superior es 60. Vamos a sumar los dos y lo vamos a dividir entre 2. Y aquí he hecho el proceso. 40 más 60 son 100, entre 2 es a 50. 60 más 80, y lo he colocado aquí, 60 más 80 entre 2. 60 más 80 son 140, entre 2 toca 70.
Aquí estoy sumando 80 más 100. 80 más 100 entre 2 son 180, entre 2 a 90. 100 más 120 son 210, entre 2 es 110. Y aquí tengo ya el punto medio de la información. Ahora que he calculado el punto medio, vamos a hacer el producto de la frecuencia por punto medio para luego hacer la sumatoria. Lo que hacemos en este caso, vamos a colocarlo aquí en la casilla. Punto medio por frecuencia. Vamos a multiplicar 50 por 5, 70 por 9, 90 por 8, 110 por 6. O viceversa, 5 por 50, 9 por 70, 8 por 90 y 6 por 100. Observa que yo tengo aquí los valores. Lo voy a trasladar a esta casilla, o sea, a esta columna. Ya que tenemos aquí la información, regresamos a nuestra fórmula, que sería encontrando la media aritmética, la cual nos decía que era la sumatoria de la frecuencia por punto medio entre n. Entonces vamos a sumar la frecuencia por punto medio. Nos dio 250 más 630 más 720 más 660 dividido entre n. ¿Y quién es n? N es 28, el total de datos. Al hacer la suma de los numeradores me dio 2260 y al dividirlo a 28 nos da la cantidad de 80.71. Continuando, vamos a calcular la mediana. La mediana es el número que está central en nuestra serie de datos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es regresar a donde ordenamos los datos y vamos a contar. ¿Cuántos datos teníamos? Teníamos 28 datos, que es ese total de números. La mitad de 28 sería 14. Por lo tanto, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y como es un número par, caería aquí y tomaríamos de aquí para allá también 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Significa que cae en dos partes. Por lo tanto, estos dos números son los que vamos a sumar y lo vamos a dividir entre 2. Esta sería nuestra mediana, 77.5. Ahora, recordemos lo siguiente, va a haber ocasiones en que no te van a dar los datos así, sino que ya ordenados en una tabla. Entonces, como caía entre el dato 14, ¿verdad? Que sería el 14 y el 15, porque este sería el dato 14 y este sería el dato 15, sería 75 y 80. El 75 cae en esta clase y el 80 cae en esta clase. Aunque está aquí, recuerda que no lo tomamos en cuenta cuando contamos nuestra información. Entonces, como cae entre dos clases, tomamos como base el 80, porque es el más cercano al que teníamos entre 75 y 80. Entonces podemos poner también como respuesta como la mediana cae entre la clase de 60 a 80 y 80 a 100. Entonces nuestra respuesta va a ser, podemos considerar este como respuesta, que sería 80. Y observa que 77.5 puede aproximar, se acerca más a lo que es 80. No es que se aproxime, sino que se acerca más a lo que es 80. Entonces ambas respuestas podemos colocar en tu tarea. Pero como estamos trabajando con clases, debes de dejar mejor el resultado de 80. Calculemos ahora la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el dato que más se repite dentro de una serie de datos. Como ya tenemos nuestros datos ordenados en la tabla, veamos dónde se encuentra la mayor frecuencia. Vamos a ver, observar la mayor frecuencia. Y esa mayor frecuencia está en el número 9. Entonces vamos a tomar la clase que se encuentra ahí. Sería 60 más 80 y lo vamos a dividir entre 2. Y eso me da a 70. Quiere decir que la moda sería 70.
Y hasta aquí hemos resuelto el literal D. Puedes colocar una sola respuesta. Vamos a recordar lo que hicimos. La media aritmética, la mediana y la moda. Como es lo último que tengo aquí, la moda es 70. Te recuerdas que la mediana encontramos que era 80 y la media aritmética nos dio el valor de 80.7. He aquí las tres respuestas de las tres incógnitas o de lo que nos pedían el literal B. A continuar tenemos el literal C. Calcular la varianza y la desviación típica. La varianza. Este es el símbolo de la varianza y se encuentra con la sumatoria de la frecuencia multiplicada por el punto medio menos la media aritmética elevado al cuadrado y dividido entre n. Este símbolo recuerda que significa sumatoria. Muy bien, veamos qué tenemos en nuestros datos. Tengo el punto medio, que sería este. La media aritmética ya la teníamos, la vamos a colocar acá. La media aritmética nos dio 80.7. Entonces, utilizando la media aritmética y el punto medio, vamos a hacer esta resta que tenemos aquí. Y para ello vamos a agregar otra casilla, otra columna en nuestros datos, en nuestra tabla de frecuencia. Bien, aquí agregué ya la columna punto medio, menos la media aritmética, o sea que vamos a tomar el punto medio y le vamos a restar 80.7. A 50 le resto 80.7, me queda 30.7 negativo. El siguiente, a 70 le resto 80.7, me va a quedar menos 10.7. Ahora te explico por qué. Ya que tenemos que a 70 le voy a restar 80.7. Si lo hago que a 70 le quito 80, me queda menos 10 porque lo hacemos invertido. 80 menos 70 nos queda 10. Pero como 80.7 tiene el signo menos, colocamos el signo del mayor. Lo colocamos así. Por eso es que aquí nos va a quedar menos 10.7. Seguimos. A 90 le quito 80.7, ahora no me va a quedar un número negativo. A 90 le quito 80.7, nos queda 9.3. Y ahora a 110 le quito 80.7, puedes usar una calculadora. 0.7 me queda el valor de 29.3. Y eso lo escribimos aquí. Muy bien, ya tenemos nuestra información, pero nosotros vamos a utilizar punto medio menos media aritmética al cuadrado. Cada uno de estos términos lo voy a elevar al cuadrado y voy a agregar otra columna. Ahora lo que vamos a hacer es elevar cada resultado que nos dio al cuadrado. Y aquí escribí ya los resultados. Coloqué esta cantidad al cuadrado, lo coloqué en la calculadora y me dio estos resultados que tenemos aquí. Puedes hacerlo tú con la calculadora y verificas que nos da esto. Ahora, quiero que observes que estos valores siempre van a ser positivos, porque toda cantidad negativa elevada al cuadrado siempre es positiva. Porque cuando multiplicas menos 30.7 por otro menos 30.7, por si lo quieres hacer de esa manera, te va a dar 242.5 positivo y hemos aproximado los valores. Ahora, ¿qué nos hace falta? Ya tenemos este dato de aquí. Observa esto que te voy a subrayar aquí, que sería esta de acá. Esto es lo que tenemos aquí. Cada uno de estos datos es cada uno de ellos. Observa. Pero ahora dice que lo multiplique por la frecuencia. ¿Y quién es la frecuencia? Es esta información de aquí. Entonces, cada uno de estos lo vamos a multiplicar por este dato y vamos a agregar otra columna para colocar esa información. Muy bien, ya agregué la otra columna y ya puse que voy a sacar frecuencia por punto medio menos la media aritmética elevado al cuadrado. Y voy a multiplicar 942.5 por 5. 114.5 por 9, 86.5 por 8 y 858.5 por 6. Veamos cuánto nos da. Ahora que ya tenemos cada una de esta información, lo vamos a venir a colocar en la varianza. La sumatoria de todo esto y todo esto es cada uno de estos datos. Entonces vamos a sumar todos estos datos acá.
y traslado toda esa información. 4.712.5 más 1.030.5 más 692 más 5.151 dividido entre n, y quien es n es 28. Hacemos la sumatoria. Me queda un valor de toda esta suma de 11.586 entre 28, y al dividir estos dos valores me da 413.8. Esta sería nuestra varianza. Recuerda que puedes utilizar calculadora. Ahora calculemos lo que es la desviación típica. Y aquí te explico lo de la desviación típica. La desviación típica en realidad es sacar la raíz cuadrada de la varianza a todo esto y en cuenta a esto. Entonces la raíz cuadrada de la varianza al cuadrado solo nos quedaría este símbolo. Este símbolo es de la desviación típica y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia por punto medio menos la media aritmética al cuadrado entre n. Y recuerda que toda esta información la acabamos de sacar, lo cual nos dio 413.8. Entonces a eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 413.8 nos da igual a 20.34. 20.34. Y le agregamos kilómetros sobre hora, porque nuestros datos eran de velocidad. Y aquí hemos terminado toda la información que nos pedía el ejercicio. En resumen, tenemos nuestra tabla de frecuencia con 4 clases y con la frecuencia. Nuestra información que tuvimos que sacar para encontrar la media aritmética, que fue 80.7 km sobre hora, la mediana, que fue 80 km sobre hora, la moda, que es 70 km sobre hora, la desviación típica, que fue la varianza, que fue 413.8 km sobre hora, y la desviación típica, que fue 20.3 km sobre hora. Hemos terminado el ejercicio de la lección de nuestro libro de texto de primer año de bachillerato. Y es la lección 1.5.